Y hoy vamos a ver lo que quiere Dios de los varones. Ya miramos anteriormente lo que quiere Dios de las mujeres, ¿verdad? Si usted no estuvo en esta ocasión, el hermano ahí en la página, ¿verdad? Que tiene de la iglesia, ahí está proyectado, ¿verdad? Ese mensaje, la hermana lo puede volver a leer, a escuchar, a oír, y entonces le va a agarrar sabor, ¿verdad? A esto. Así que lo que Dios quiere, ¿verdad? Para los varones, diríamos, si es un mensaje, hermanos, complicado, si es un mensaje difícil de predicar, pero ¿sabe qué? Es más difícil de vivir. Este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33, es uno de los pasajes más bellos, hermanos, de las Escrituras. No es fácil, pero es de los más bellos, porque habla de la relación matrimonial como en ningún otro pasaje, hermanos, de la Biblia. Muchos hombres, muchos varones, hermanos, usan este pasaje para decirles, o a veces para regañar, ¿verdad? A la mujer, o para decirle, mira lo que Dios dice que debe ser la mujer, o mira cómo debes de comportarte. Pero ¿saben qué? Este pasaje es uno de los menos adecuados para usarlo. Porque en este pasaje, hermanos, el 20% habla para las mujeres y el 80% habla para los varones. Como les dije, es un pasaje muy complicado. ¿Por qué? Porque en este pasaje, hermanos, vamos a aprender lo que es la hombría en su máxima expresión. Por eso cuando yo leo este pasaje, que no lo leo muy frecuente, que digamos, ¿verdad? Porque hay cosas que mejor no las escucho, y viniendo de Dios menos, ¿verdad? Pero porque es un pasaje fuerte, ¿verdad? Así que es difícil a veces de vivirlo, pero eso no nos hace, hermanos, que nos exente el Señor de aplicarlo a nuestra vida. Así que déjenme leerlo en la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, lo tengo aquí escrito, hermanos. Ustedes lo tendrán tal vez en la versión 60, pero dice así: para los maridos, esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dice la Escritura, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Reconocemos que este texto, este pasaje, es claro, directo,
porque nos afecta, Señor, a nosotros como varones, porque nos presenta, Señor, un gran desafío de cumplir, Señor, cabalmente el trabajo, la meta, la misión, Señor, que nos has encomendado. No es tarea fácil, lo reconocemos, porque lo que la sociedad y el mundo donde vivimos, Señor, ha hecho del hombre, está tan lejos de ser aquel hombre, Señor, que tú creaste a tu imagen, para ser ese esposo ideal que debemos ser. Por eso queremos ponernos en tus manos y pedirte, Señor, que nos guíes, que nos dé la sabiduría, nos des el discernimiento, para que las enseñanzas de esta mañana sean de bendición en lo personal, pero también sean una bendición en nuestros hogares, que tanta necesidad tenemos el día de hoy. Te pedimos, pues, que nos ayudes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Déjeme decirle primeramente, hermanos, si queremos sacarle jugo a este pasaje, si queremos realmente sacarle la bendición que tiene este pasaje, es muy necesario que nosotros tengamos o rompamos 4 barreras, 4 obstáculos, hermanos, que impiden precisamente sacarle el sabor, realmente poder entender qué es lo que el Señor a través del apóstol Pablo nos estaba enseñando. 4 barreras. Nos da la diapositiva, 2 allí, para que los hermanos vean. Y la primera barrera, hermanos, que nosotros tenemos que romper para sacarle jugo a este pasaje es que debemos entender la manera en que a menudo se interpreta este pasaje. Porque diríamos, hay algo así como el pensamiento que tenían los hippies allá en la década de los 60, hablando de 1900, ¿verdad? Ellos pensaban más o menos así, decían, las mujeres deben hacer lo que dicen sus maridos. Ese era el pensamiento de la década de los 60, pero no decían lo demás. Y lógico es que cuando no se habla nada del sacrificio que debe hacer el hombre por la mujer, haciendo una mala interpretación, diríamos de una manera hasta maquiavélica, ¿verdad? Entonces cuando las mujeres escucharon esto, entonces ante un macho, una feminista, ¿verdad? A este movimiento, a esta línea de pensamiento, aparece el feminismo en toda su extensión. Porque este pasaje, hermanos, no alimenta, no habla del machismo, pero tampoco habla del feminismo. Se malinterpreta y no es raro. Hay muchos pasajes, hermanos, que el hombre malinterpreta con el propósito de querer justificar su manera de pensar. Entonces, si queremos sacarle jugo a esto, tenemos que romper esa idea muy generalizada de que este pasaje habla del machismo y del feminismo. Número 2. Si queremos sacarle, hermanos, jugo a este pasaje o sacar la bendición de este pasaje, debemos de ver la cultura, hermanos, en que vivimos. En el tiempo, hermanos, de hoy hay unos conceptos muy machistas, muy feministas, porque dicen, este pasaje está hablando sobre eso. Hermanos, este pasaje no habla nada del machismo. Este pasaje no trata nada sobre el feminismo. Cuando alguien lo expresa así, es que ignora completamente lo que el apóstol Pablo
estaba hablando, porque Pablo habla realmente del amor del esposo y del respeto de la esposa. Recordemos, solamente para así ponernos en el contexto en que se escribió en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Jesús. Básicamente había 3 tipos de hogares. Los miramos cuando hablamos con respecto a las mujeres. El hogar judío, ¿verdad? Donde la mujer era considerada una posición solamente en lugar de una persona, y donde el divorcio era básicamente tan fácil por la escuela liberal de interpretación que había, donde se podía dar el divorcio por cualquier razón, ¿verdad?, que el varón pudiese encontrar. ¿Se acuerdan que decíamos que un hombre podía divorciarse de su mujer simplemente porque tuviera mal carácter? Es más, si tuviera una voz aguda, ¿verdad?, y su vecino se quejara, ¿sabe qué? El varón simplemente le escribió una carta y sabes que ya no te necesito. Si hablara mal de sus papás. Entonces, esa manera tan superficial que tenían sobre la relación matrimonial llevaba precisamente a que muchas mujeres no quisieran casarse. Porque vale, decíamos, si hizo mal la comida, le faltó sal, ¿sabe qué? Le faltó sal, aquí ahorita te hago tu carta de divorcio y listo, ¿verdad? Así tan fácil era divorciarse, ¿verdad?, en el tiempo del apóstol Pablo. Pero ¿qué decía Pablo? Maridos, amen a sus mujeres, ¿verdad? Amen a su esposa. El otro hogar que había en el tiempo de Pablo era el hogar griego, que no era muy diferente. Allí precisamente las mujeres estaban aisladas, los padres a menudo eran crueles dictadores con sus hijos, la prostitución era una parte muy aceptada en la cultura, así que si los hombres tenían necesidades sexuales, podían encontrar donde quiera y llenar esa necesidad. Así que simplemente decíamos que las mujeres en la cultura griega estaban nada más para darle hijos, ¿verdad? Y continuar el nombre del varón. Para eso solamente eran útiles, y fuera de ahí no tenían ningún otro trabajo. En los romanos era todavía peor. El divorcio era como una epidemia. Había una multiplicidad de relaciones. Había hombres que estaban casados hasta con 18 mujeres. Es más, se habla de un marido que estaba casado con 23 mujeres. Y yo pienso, ¿y las suegras? Sí, con una. ¿Se imaginan? Con 23. Pero esto solamente nos habla del desastre, hermanos, que había en aquella sociedad. Y en esa sociedad es donde vino el Señor Jesús. En esa sociedad es donde Él enseña acerca de la verdad sobre el matrimonio. Y quiero que entiendan esto. ¿Por qué ya traigo eso es historia? Porque, hermanos, el día de hoy vamos a pasos agigantados a ver el matrimonio y la relación matrimonial de esa manera. Entonces tenemos que quitar esa idea, ¿verdad? No, pues es que la sociedad ahora piensa así, es que ahora es tan fácil también, podemos, si queremos, podemos divorciarnos. Quiero dejar bien claro, hermanos, Dios jamás ha aceptado el divorcio. Grave es eso. Y ustedes, bueno, hermanos, ¿por qué divorcio? Por la sencilla razón que dijo Moisés, por la dureza del corazón del hombre. Pero en el plan de Dios no hay divorcio. Otra de las barreras, hermanos, que tenemos que romper es la manera en que los matrimonios están modelados. En la diapositiva 4 ahí, hermanos, si estamos bien. Miren, una de las grandes preocupaciones, hermanos, que hay el día de hoy, por lo menos en mí, es esta. Muchos matrimonios jóvenes están entrando al matrimonio sin pensar en el patrón que van a seguir. O sea, el modelo que van
a seguir. Los jóvenes el día de hoy lo único es nos amamos, nos juntamos y a ver qué sucede. ¿Y qué es lo que regularmente sucede, hermanos? Que el varón trata de imitar a la vida de su papá, y entonces la esposa trata de imitar la vida de su mamá, sin entender que son dos culturas completamente diferentes, y entonces empiezan los choques. Porque miren, ¿cuáles son, hermanos, los modelos que el día de hoy podemos encontrar de matrimonios? Matrimonios donde el papá está ausente, o donde el papá es un dictador, o donde el papá ha jugado un papel nocivo en la familia, o que de aquellas esposas que han tenido un matriarcado absoluto, es decir, aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿verdad? Ni el esposo ni los hijos tienen voz ni voto, solamente la mujer. O en algunas familias, hermanos, el modelo es la dictadura, donde solamente una persona controla todo. Y uno piensa, el varón, no, hermanos, a veces no es el varón, a veces es la mujer, y peor todavía en otros casos, son los hijos. Esos son los modelos de matrimonios que encontramos el día de hoy. Y todavía hay otro que pareciera que es muy funcional, donde se desenvuelve esa relación en base a favores. Por ejemplo, la esposa o el esposo dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar los hijos el sábado al parque para que jueguen, pero el domingo, cuando esté el partido, que no me molesten. Y entonces la esposa, está bien, qué bueno, porque mira, yo también voy a reunirme con mis amigas, vamos a ir a tal lugar a pasar un rato y tomar café. Y pareciera que esa es una buena manera de ser, pero ¿saben qué pasa? De repente uno de los dos no cumple. Y entonces, ese tipo de modelo, hermanos, es el que nuestros hijos en el día de hoy están teniendo. ¿Y cuál modelo a seguir? Y generalmente cuando siguen alguno de estos, el fracaso es inminente. Pero hay todavía una cuarta barrera que tenemos nosotros que romper para poder sacarle jugo a este pasaje, para poder sacar las enseñanzas, la bendición, hermano. Es decir, estas 4 cosas que les menciono, ¿sabe qué? Hay que quitarlas. Si usted va a este pasaje con la idea de que ahí se va a fortalecer esa idea machista que usted tiene, pues este pasaje no es para usted, ¿verdad? Quítese esa idea si quiere realmente entender lo que la palabra de Dios enseña. El hecho de que somos primordialmente egoístas. La raíz de todos los problemas maritales es el egoísmo. Detrás de todo problema matrimonial encontramos egos heridos. Es que me dijo, es que no me entiende, es que no me comprende, ¿verdad? ¿Les suenan familiares esas expresiones? O cuánto nosotros no hemos batallado, ¿verdad? Con ese dolor paralizante del egoísmo, cuando vemos que ella es feliz y yo no. Cuando vemos que ella tiene este privilegio y yo no lo tengo. Esto, hermanos, es como un cáncer en muchos matrimonios. Y decía Santiago, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, habrá desorden y toda clase de maldad. Y eso es precisamente lo que muchas veces se da en la vida matrimonial. Así que queremos, hermanos, entender las enseñanzas de este pasaje. Quitemos estas 4 barreras.
Si no las quitamos, hermanos, diríamos son así como velos que nos impiden ver realmente la enseñanza que tenemos de parte de nuestro Dios para nosotros los varones. Por eso hoy vamos a hablar del papel del varón. Es una compleja relación. El papel del hombre es más difícil. No es fácil, hermanos, llevarlo a cabo. Y déjeme decirle por qué. Porque el pecado ha distorsionado las relaciones entre el hombre y la mujer. En muchos lugares el liderazgo humilde y amoroso ha venido a ser reemplazado por un padre dominante o cacique o por un tipo que le vale todo, que toma un papel secundario en la formación de sus hijos y en el cuidado de su esposa. En pocas palabras, el control muchas veces lo tienen los machos o las feministas. Pero en este texto, hermanos, lo único que podemos aprender o descubrir es una relación creciente y nutriente. Y para ser el líder espiritual y que el hogar funcione, va a depender de que nosotros como varones hagamos la parte que nos corresponde. Cuando un matrimonio, hermanos, está fallando, el primer responsable es el esposo. Y usted dice, ¿por qué? Porque sobre el esposo Dios le dio la responsabilidad de liderar. Así que si algo no funciona en casa, mi hermano, mi amigo, es porque tú no estás haciendo el papel que te corresponde como esposa. Duele, ¿verdad? Por eso le dije al principio, esto es bien difícil. Si es difícil predicarlo, es más difícil vivirlo. Así que miremos entonces, hermanos, 3 enseñanzas que podemos aprender de este pasaje. Los varones, si trajeron casco, ahora sí, pónganselo bien, ¿verdad? Y las hermanas, sonríen, hermanas, porque usted va a decir, ay, yo que pensaba, ¿verdad? Que estaba mal, ¿no? A lo mejor, hoy va a descubrir, ¿verdad? Que su hogar no está funcionando. Porque el esposo no está cumpliendo su papel. Pero no se alegren. A lo mejor usted tampoco está cumpliendo su papel como esposo. Primera enseñanza, hermano. Los esposos deben amar a sus esposas con amor sacrificial. Dice el pasaje, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Saben cuál es el problema, hermanos, de este texto? Es el símil que usa el apóstol. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y además ustedes, hermano, yo sí lo amo y yo la amo así como mi papá amaba a mi mamá. Sí, pero el texto dice que usted debe amarla no como la amaba su papá, sino como Cristo amó a su iglesia. Así que aquí este pasaje, hermano, rompe cualesquier tendencia, cualesquier tipo de modelo nocivo, tóxico. El marido va a amar como Cristo amó a la iglesia. Y esto, hermanos, es complicadísimo. Porque hay que ver los dos ejemplos del poder del sacrificio. Y quiero precisamente que miremos esto. El apóstol Pablo menciona 2 formas del poder del sacrificio. Primeramente, la forma en que Cristo
amó a la iglesia. Dice el verso 25, y la pregunta es, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Murió en la cruz por ella. Esto es sacrificio. La Biblia dice que el amor de sacrificio tiene que ser parte de la vida cotidiana de un varón. Amar sacrificialmente. Déjeme decirle cómo amó Cristo a la iglesia, y la forma en que nos amó fue realmente maravillosa. Número uno, no lo hizo, hermanos, de una manera emocional o sentimental. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si el Señor nos hubiese visto ahí totalmente perdidos, ¿verdad? Y hubiera traído un mariachi. Y me echa, a ver, hermano, traje aquí un mariachi para arreglar, los veo muy decaídos, los veo así muy atribulados por su pecado. A ver, muchachos, échense aquí una buena serenata para levantar el ánimo. Y no es que sea malo, hermanos, que usted sea romántico, sea bohemio con su esposa. Si es su cumpleaños, le lleva un mariachi, le lleva una serenata. ¡Qué bueno! No estoy diciendo que no debe hacerlo. Pero el amor sacrificial es mucho más que lo sentimental. Así que Él no nos amó de una forma sentimental, hermanos. Y no es que sea malo. El amor de Cristo es desinteresado. Es más allá. Es ese trato, hermanos, profundo, ¿verdad? Que tiene para nosotros. Es un amor, hermanos, donde se requiere estar bien cimentado, bien íntegro, bien inteligente, bien definido. Es un amor, hermanos, que realmente solamente lo podemos encasquillar en un amor que solamente Dios puede realmente expresar, que los escritores del Nuevo Testamento lo describen como un amor ágape, un amor desinteresado, fuera de egoísmo. Y esa es la manera como el Señor amó a su iglesia. Así que la principal característica de este amor es que es espontáneo, es abnegado, o sea, que es algo maravilloso. Pero el Señor también mostró, ¿verdad?, ese amor o ese poder de sacrificio en la forma en que se amó. Dice, en que nos amamos a nosotros mismos. Déjeme leer el texto. Dice, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Decíamos, no menospreciamos, hermanos, el sentimentalismo. Ese es el grave problema, que las esposas muchas veces o los seres humanos muchas veces somos extremistas. ¿No les ha pasado a ustedes, mamás? Deje usar el ejemplo de las mamás. Usted sale afuera de su casa, hay un vientecito y usted tiene frío, y allá anda su niño jugando bien alegre con camiseta, y usted dice, a ver, mi chamaco, venga para acá, póngase la chaqueta porque yo tengo frío. Y el niño se voltea y dice, ¿sí? Tú tienes frío, pero yo no, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros, hermanos, actuamos de esa manera. Entonces, bueno, bien, el hecho de que la hermana tenga frío, es frío de ella, no significa que yo lo tenga. Entonces, no validamos el sentimiento de la esposa. Nosotros como varones, ese es nuestro problema. No le damos el valor a lo que la esposa siente. Queremos que la esposa siente exactamente como nosotros sentimos. Y si yo me siento deprimido, bueno, ella ¿por qué no se siente deprimido si yo estoy deprimido?
hermanos, nosotros tenemos que mostrar ese poder sacrificial hacia la esposa, en que de la manera en que nos amamos a nosotros mismos. Una persona, hermanos, que se cuida, ¿qué hace? Por ejemplo, si yo tengo hambre, ¿qué voy a hacer? Pues voy a comer, ¿verdad? Es obvio. Así que los varones tenemos que ir más allá. Y esto, hermanos, se requiere esfuerzo, se requiere disciplina, se requiere lo que llaman los expertos en el comportamiento del ser humano, empatía. Es más, ponernos en el zapato, hermanos, de nuestra esposa. Observe, por favor, lo que Cristo hizo. Nos amó tanto que dio su vida. Y no solamente eso, más todavía, ¿verdad? Sigue haciéndolo. Las personas que sienten sus propias emociones, sus tristezas, sus anhelos, pero no son capaces de sentir lo que siente la esposa amada, entonces no ha entendido el verdadero amor. El varón que comprende con paciencia y empatía las necesidades y las aflicciones de su cónyuge es el que ama conforme al amor que el Señor nos mandó que amáramos a nuestras esposas o a nuestra esposa. Y esto, hermanos, solamente viene con lo que mirábamos en el versículo 1, en una sumisión mutua. ¿Qué significa esto? Que el esposo ama a su esposa, la comprende y se sujeta a la naturaleza de ella dentro del marco de la voluntad de Dios. Así que, varones, tenemos una responsabilidad muy grande. Dice el pasaje, así que los esposos deben amar a sus esposas por lo que ellas son. Pero hay que seguirlas amando para que lleguen a ser lo que deben ser. Porque eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo, conmigo. Él te ama como eres. Y te va a seguir amando para que llegues a ser el varón que debes ser. Y lo menos que puedes hacer es amar a tu esposa de la misma manera. Así que surge la pregunta, hermano, ¿cómo le voy a hacer? Pues déjeme hablarle un poquito de los beneficios del amor sacrificial. Así que la segunda enseñanza es, debo entender los beneficios del amor sacrificial. Dice el pasaje, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha y arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa, intachable. Aquí en este pasaje hay algunos beneficios poderosos que resultan del amor sacrificial. Alguien dirá, si doy así como mi papá me dijo. ¿Se acuerdan de ese versículo que les enseñaron? A lo mejor así lo aprendieron bien. A mí un día me lo dijeron también, dice, a la mujer ni todo el amor. ¿No se lo saben? ¿Sí? ¿Cómo dice? Ni todo el amor, ni todo el dinero. Ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿verdad? Pero ¿quién se lo enseñó? Su papá, los varones, hermanos, ¿verdad? Y aquí dice, ama a tu esposa. Imagínense si nuestro Señor actuara así. Pero hermanos, hay razones poderosas que resultan del amor sacrificial. Déjenme nada más dar la lista aquí de este amor que el Señor mostró para con su iglesia. Miren, amó a la iglesia, se entregó por ella, la santificó, la purificó, la presentó a sí misma,
como una iglesia gloriosa, como una iglesia sin mancha. La pregunta es, ¿qué le benefició, hermanos, a Jesús de todo esto? Y el único beneficio es el amor desinteresado, el amor ágape. Así que tú y yo vamos a recibir grandes beneficios si estamos amando. Déjeme decirte otras expresiones que resultan de beneficio nuestro. Déjeme hablarte de los beneficios del amor sacrificial por mi esposa. ¿Qué es lo que voy a ganar, hermanos? ¿Qué beneficios voy a obtener por amar realmente a mi esposa? Número 1, mi esposa crecerá en Cristo. Hermanos, esto es un privilegio. El principal responsable de la vida espiritual de tu esposa eres tú. No es ni el predicador, no es ni la iglesia, es un privilegio que no puedes dejarle a nadie. Tú tienes que ayudarla a crecer como cristiana. Y estoy hablando de usted como esposo cristiano, ¿verdad? En otras palabras, tu esposa debería ser tu discípula número uno. Ella debe aprender de ti. Tú la debes cuidar. Le debes enseñar la Biblia, debes orar por ella, debes arrodillarte junto con ella, debes estar con ella todos los días. Ese es tu privilegio. Lo triste es que el día de hoy muchos hombres y hasta cristianos están renunciando a este privilegio. Así que tú tienes que hacerlo, tienes que interactuar con palabras, tienes que desarrollar sus dones, sus talentos. ¿Te has puesto a pensar que tú eres el responsable de que ella puede crecer como mujer en todos los aspectos? Desarrollando sus habilidades, sus dones. Y esa es nuestra responsabilidad. No, pero es que es una persona apática, ¿verdad? Dice a veces los esposos, no, es que porque tú eres el responsable, es tu privilegio. Porque ella se ha desarrollado así, porque diríamos es la tierra donde tú la has puesto y ha estado creciendo. Tú le has dado esos recursos para hacer ella lo que es. Porque la tarea que tienes, el privilegio, es un privilegio que Dios te concedió. Además, las mujeres van teniendo, hermanos, diferentes actividades y diferentes necesidades. Y tú como varón tienes que estar atento a ellas. Ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad. Tú no puedes delegar eso, no puedes renunciar. Es una regla, hermanos, que Dios te dio de ser el líder en tu hogar. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si yo como varón renuncio a ese privilegio? Dos cosas. Si tú como varón, hermano, renuncias a este privilegio, lo va a tomar ella. Y luego pasa lo que pasa. ¿Vas a estar amargado? Sí, pues ella se siente la dueña de todo. Ella es la que manda. Ella es la que decide. Porque tú le cediste ese privilegio. Segundo, si tú renuncias a ello, otro lo va a tomar. Así que es nuestra responsabilidad.
Cuando las vemos crecer como cristianas, cuando las vemos crecer en sus dones, en sus talentos, en sus habilidades, ese es un privilegio, hermanos, que Dios te dio. Miren, cuando uno se casa, las necesidades de la mujer son unas. No sé si se acuerdan cuando se casaron. Tenías 100% la atención de tu mujer. ¿No es cierto? Quizás que son premiados con la cigüeña. Y las necesidades cambian. Las necesidades de la mujer, hermanos, cambian cuando llegan los hijos. Las necesidades son diferentes cuando los niños son pequeños. Van creciendo, se casan, y van siendo otras las necesidades de la mujer. Y es mi privilegio y es mi responsabilidad. Si algo está mal con ella, algo está mal conmigo, porque finalmente yo soy el responsable. Me encantaría decir: no, Señor, la esposa que me diste. Pero no hay, hermanos. El pasaje nos deja bien claro que yo soy el responsable del desarrollo, del bienestar de mi esposa. Segundo beneficio, hermanos: mi esposa está más cerca de mí. Cuando eres un creyente, hermano, conforme al corazón de Dios, tu esposa va a estar más cerca. Hay un triángulo, hermanos, que usan, que describe cuando la relación está bien, cuando tú eres un esposo que va caminando con Dios y empiezas a desarrollarte como cristiano, pero a la vez vas ayudando a tu esposa a crecer. Ambos van creciendo y a medida que van creciendo, si ustedes se fijan, van estando más y más cerca. O sea, mientras más cerca estás tú de Dios y tu esposa va creciendo a la par, también la distancia se va haciendo más cercana. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Cuando, miren, normalmente este es el problema. A veces, ahorita les decía al principio, tenemos más mujeres que varones. Entonces, aquí ¿quién es la que va con el Señor? La esposa, ¿verdad? La esposa va creciendo, el esposo se queda en la parte de abajo diciendo: bueno, pues que vaya ella, ¿verdad? Ella es la que tiene tiempo, ella vaya a la iglesia, ella estudie, yo me voy a dedicar al trabajo, yo las necesidades. ¿Y sabe qué? Visualicemos el triángulo. La esposa va creciendo más cerca de Dios. ¿Y dónde se queda el esposo? ¿Y se fijan que la distancia es más? Por eso, el privilegio de nosotros como esposos es ir creciendo, pero que la esposa vaya creciendo a la par con nosotros. Y mientras más nos caminamos más cerca de Dios, llegamos a ser ese hombre, ¿verdad?, que el Señor quiere, que amamos a la esposa conforme al Señor. Créanme que la esposa estará más cerca de ti. Si tú estás más cerca de Dios y ella, como tu discípulo, tú la vas llevando en una relación más estrecha, en las cosas de Dios, también tu esposa estará, está más cerquita de ti. Ese es un beneficio, hermanos. Y número 3, vivirá ricamente bendecido. Y yo les preguntaría a los varones: ¿queremos ser bendecidos por el Señor? Y la respuesta es muy sencillita: pues trata bien a tu esposa. Todo lo bueno que hagas con ella va a traer repercusión. ¿Pero qué crees? También lo malo. Si tú eres malo con tu esposa, también va a haber repercusiones, pero naturalmente malas. Dice el texto: asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa también se ama a sí mismo.
Pues nadie odia jamás a su propio cuerpo, sino que, ¿qué hace? Lo alimenta, lo cuida, así como Cristo a la iglesia. Y esto nos lleva a la tercera enseñanza de este pasaje. Debo entender las acciones que muestran el amor sacrificial. ¿Cómo yo puedo amar a mi esposa? ¿Cómo puedo lograr cumplir mi expectativa de Dios en mi vida? Número 1. ¿Cómo le hago, hermanos, para hacer esa clase de esposo que la Biblia dice, para amar a mi esposa como Dios me manda? Bueno, aquí está el número 1. Pidiéndole a Dios me llene de humildad. Hermanos, de verdad todos somos tan egoístas por naturaleza. Los hombres somos orgullosos, ¿verdad? Entonces, cuando mi esposa está mal, no sé si se han dado cuenta, se ha fijado, a lo mejor usted mismo en su propia experiencia, pero los varones somos muy buenos para diagnosticar. Cuando nuestra esposa está mal, no tiene nada, se está haciendo, ¿verdad? O tiene esto, le damos un diagnóstico, ¿verdad? Nuestro. Y alguien pregunta, ¿y ya hablaste con ella? No necesito hablar, nomás con verla sé lo que le pasa. Somos magos. Y ese es un problema, hermanos, de soberbia. Es un problema de orgullo. Por eso lo que necesitamos los varones es humildad. Realmente cada mañana deberíamos doblar nuestra rodilla e ir a Dios en oración y pedirle sabiduría, hermanos, para entender las necesidades de nuestra esposa, porque las necesidades de nuestra esposa cada día van cambiando. No podemos seguir tratándolas, hermanos, de la misma manera como las tratábamos cuando nos casamos con ella. Ya no es la misma. Y ese es nuestro problema, que seguimos tratándola igual como cuando nos dijeron, los declaro marido y mujer. Así que el problema que tenemos los varones, hermanos, es que queremos saberlo todo. O creemos que lo sabemos todo. Así que necesitamos una buena dosis de humildad. Y tenemos que pedírsela a Dios para que podamos entender realmente las necesidades de nuestra esposa. Número 2, realizando actos significativos de amor. Hay un problema de memoria entre el hombre y la mujer. Los hombres tenemos memoria a largo plazo, las mujeres a corto plazo. ¿Cuál es el acto más grande sacrificial que Jesús hizo por nosotros? La muerte en la cruz, pues naturalmente. Ahora la pregunta, ¿fue lo único que hizo por nosotros? No. ¿Sigue Jesús haciendo cosas por nosotros? Sí. ¿Cada cuándo? Diariamente, hermanos. Decía Jeremías, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Algunos de nosotros como varones, miren cómo pensamos. No, hace 5 años, ¿cómo no? Si la sala que tiene ahí se la compré, ¿poco no se acuerda? Es más, estaba el Titanic y la llevé a ver el Titanic también. ¿Cómo dice que no la llevo al cine? Que se acuerde. Así pensamos los varones.
lo que nosotros hacemos es que hacemos a veces grandes sacrificios, así, pero a largo plazo. Y a las mujeres lo que necesitan, hermanos, son sacrificios así repetitivos, consecutivos. No como pensamos. O sea, actos repetitivos, frecuentes de amor por ella y actos significativos. Déjenme decirle a qué me refiero. Por ejemplo, ayudarle con los niños, ayudarles en las tareas, ¿verdad? Ayudarles, no sé, a lo mejor a asear la casa también, ¿verdad? Esos son los actos de amor significativos, hermanos, los que así diariamente, continuamente estamos haciendo, porque las esposas necesitan esa clase, ¿verdad? A ellas se les olvida lo que pasó hace 10 años, aunque usted se acuerde, porque es más, usted hasta renunció de su trabajo para poder irse de vacaciones con ella, ¿verdad? Eso ya se le olvidó a la esposa. La esposa va a recordar que usted estuvo el día de ayer haciendo más ligera su carga. Sí, usted llegó tal vez un poco cansado de su trabajo, pero miró atareada a su esposa ahí con la bola de chamacos, ¿verdad? Y agotadísima. Y usted dice, mija, siéntate un ratito, yo ahorita controlo, ¿verdad? A este desorden que tienen estos niños, ¿verdad? Que ya te tienen, ya me imagino cómo te tienen, ¿verdad? ¿Sabe qué? Eso es lo que necesitan las esposas. Por eso dice la palabra de Dios, dice que Jesús amó a la iglesia, y además la esposa, hermanos, debe ser amado como nosotros amamos a nuestros cuerpos. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Los alimentamos y los cuidamos. Uno de los problemas, hermanos, que tenemos es que hacemos un acto allá cada 15 años o cada 10 años. Y lo más grande que podemos hacer por nuestra esposa son esos pequeños y continuos y maravillosos actos de amor repetitivos que la hacen sentir amada, cuidada y valorada. Así que nuestra tarea es que tenemos que alimentarla. Tu tarea es darle el alimento espiritual. ¿Y qué decimos? Pues que vaya a la iglesia. Para eso está el predicador. No, hermano. Es tarea tuya. Es tu tarea espiritual. Porque tú eres profeta, sacerdote, líder. Como rey eres líder. Como profeta llevas la palabra. Y como sacerdote intercedes por ella. Y ese es tu trabajo. Así que tu trabajo es alimentarla, es cuidarla. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo le hago para cuidarla si la estoy cuidando? Es más, ya hasta le compré un seguro de vida y ya, mire, reforcé aquí las cerraduras de la casa. Esperen tantito, hermano. Tenemos que identificar que hay muchos asaltos en la vida de la cual tú tienes que cuidarla. Y algunos son realmente muy exhaustivos. ¿De qué hay que cuidar, hermanos, a las esposas? A lo mejor tenemos que cuidarla, hermanos, de una actitud excesiva, haciendo que su vida se equilibre. A veces nuestras esposas se llenan de tantas cosas, que hay que ir al gimnasio, que hay que llevar a los niños a la escuela, que hay que llevarlos allá al deporte, y hermanos, están así llena de ansiedad muchas veces, que tú como varón y esposo te dices, tranquila, la cosa no es así. Ese es un privilegio que tienes, hermano, de poder ayudarla, ¿verdad?, a que no se desbalancee en sus tareas,
Es tu responsabilidad ayudarla a equilibrarse en la vida, a que no actúe solamente impulsada, fuera de control. Y no es que esté loca, hermano, es tu esposa, pero es que así son las mujeres. Tienes que cuidarla de la manipulación. Todos somos manipulables, pero con todo respeto, la mujer mucho más. A veces la manipula la amiga, ¿verdad? Que le dice cosas, la mamá, ¿verdad? Entonces tienes que cuidarla de esa manipulación. Es un privilegio, no renuncies. Es parte, ¿verdad?, de lo emocionante de la vida. Tienes que cuidarla de sus propias metas. A lo mejor las metas que tiene tu esposa están fuera de la realidad. No, que para el año entrante vamos a comprar el malecón. Oye, espérame. Y si el malecón no se va a vender, ¿verdad? Y olvídate de eso. Cosas así, quizás es un poquito exagerado, pero a veces así es la esposa, hermano. Y el varón está allí para decirle, mira, la cosa es tranquila, mira. Las metas deben ser más concretas y de acuerdo a las posibilidades, porque si sigues así, lo único que vas a encontrar es un fracaso, y cuando ella fracase y está amargada, ¿sabe quién es el que paga los platos rotos? Usted, como va. Tienes que cuidarle, hermano, de su tendencia a compararse con otras. Diríamos, esa es una de las, pues no de las cualidades, ¿no? Pero pues las mujeres son muy dadas a compararse, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar, hermanos. Entonces también tenemos que cuidarla del agotamiento por el empleo, trabajo en la casa, o los niños, ¿verdad? Recuerden que los niños, hermanos, se aprovechan mucho de la mamá. Así que debemos de cuidarla también de esa gente que la desalienta, gente que la critica, que la lastima. A veces los mismos hijos tenemos que enfrentarlos, ¿verdad? Ella es mi esposa, y con mi esposa no te metas porque te metes conmigo. Entonces tenemos que hacer todo eso, hermanos. Es un privilegio. Por eso no es solamente asegurarla, no es solamente tener buenas cerraduras en casa para que nadie se meta. No, hermanos, es la cantidad de cosas que rodean a nuestra esposa, ¿verdad? Y que nosotros somos responsables de cuidarla. Número 3, debemos reconocer mi responsabilidad como líder espiritual, hermanos. Somos diferentes el uno del otro. Hermanos, la esposa no es una versión nuestra. Y esto es tanto para la esposa como para el esposo. Uno de los grandes problemas que ha llevado al fracaso en una relación matrimonial es que la esposa quiere que el esposo sea igual, exactamente como ella, que piense igual como ella, que hable como ella, que actúe como ella, y viceversa. El esposo también quiere ver una versión de él en su esposa. Y hermanos, somos totalmente diferentes. Qué triste, ¿verdad? Sería que fuéramos igualitos. ¿Le gustaría a usted que la versión de usted fuera su esposa? Igualito. Yo no. Espero que usted tampoco. Todos, hermanos, somos incompatibles. No hay. Yo no sé si usted se acuerda. Yo recuerdo que antes de que hubiera como ahora tantas razones para divorciarse, una de las razones que a veces
usaban los abogados para divorciar a una pareja, es que hay incompatibilidad de caracteres. Todos los que se casan son incompatibles. No somos iguales de carácter. No congeniamos, hermanos. Porque somos diferentes. Vemos la vida de modo diferente. Pensamos de manera diferente. Reaccionamos de manera diferente. El matrimonio, hermanos, solamente nos ayuda a entender que todos tenemos roles. ¿Sí? O sea, en el matrimonio hay el rol del esposo, del rol de la mujer, el rol de los hijos, ¿verdad? Aunque podemos intercambiar, ¿verdad? Hay ciertos roles en la familia que se pueden intercambiar. Por ejemplo, los varones pueden ayudar en los quehaceres de la casa y no pasa nada. Yo les he contado que a mí desde niño, en mi pueblo se enseñaba, ¿verdad? El varón nada, cosas de cocina, ni lavar trastes, ni nada de eso. Eso era cosa de la mujer, ¿verdad? Te vas a hacer menos hombre si haces eso. Esa es la mentalidad que había. Ahora de grande me encanta lavar los trastes. Y no pienso que soy menos hombre. Y cuando hay chance también lavo la ropa. ¿Qué es eso de ponerle en la lavadora? Y no es porque, pues que lo haga mi esposa, para eso es. Oiga, si yo puedo hacer esto y puedo aligerar su carga, qué bendición. Porque eso resulta en beneficios, decíamos, para nosotros. Cuando la esposa que tiene suplida todas sus necesidades, y escuchen esto bien, hermanos, especialmente hermanas que trabajan, y que no tienen que trabajar, ¿verdad? Porque pues el varón tiene la capacidad de llevar todo el dinero en la casa, pero ella quiere trabajar. Ahora, ¿es malo que las mujeres trabajen? Yo digo que no, hermanos. Y déjenme decirles ahorita por qué, ¿verdad? Cuando una mujer, hermanos, trabaja, no por necesidad, porque a veces por necesidad tiene que hacerlo, ¿verdad? Y es bueno. Asegúrese solamente que el motivo por el cual quiere trabajar no es, ¿verdad?, solamente porque en su casa tiene a un esposo cabeza dura que no ha valorado su trabajo. Y porque allá donde va a trabajar, ¿verdad? En la entrevista, el que la entrevistó la hizo sentir hasta allá en las nubes y dijo, no, señora Martínez, qué bien, aquí la vamos a hacer la empleada del mes, aquí va a ser bien apapachada. Y entonces, si es solamente eso, la razón por la cual usted va a trabajar, ¿verdad? Para que la honren y la validen, ¿sabe qué? Esa es nuestra razón para trabajar. Porque el hecho de que decíamos que tenga un esposo cabeza dura, de esos que piensan que en vez de esposa tiene una criada, una trabajadora doméstica, que para eso están, que por eso va y le avienta ahí los 100 pesos para que compre todo y pague la luz, así como decía la canción de la Bartola, ¿verdad? No se trata de eso. La mujer que trabaja, hermanos, no desea para que la valoren allá. El único que puede honrarla y valorarla realmente y dignamente debe ser su esposo. Pero si esa es la razón por la cual usted quiere trabajar, entonces usted está equivocando su papel de mujer, de esposa y de todo lo que conlleva eso. Como decía, hay situaciones donde la mujer tiene que trabajar, ¿verdad? A veces porque el marido queda sin trabajo, a veces porque las necesidades de la familia las rebasan y es necesario. Entonces,
puede hacerlo. Y todo es en común acuerdo. Porque no olvidemos, el primer responsable de suplir las necesidades de la familia no es la mujer, es precisamente el esposo. Así que escuche bien, varón, lo único que jamás debes soltar es tu liderazgo. Si ella trabaja o no trabaja, si cambias pañales o lavas trastes, ese no es el asunto, hermanos. El asunto es que Dios te dio la responsabilidad de ser líder en tu casa, ser el pastor de tu hogar, ser el guía de tu hogar espiritualmente. Y en el momento que tú lo sueltes, estás cometiendo el más grande y grave error de tu vida. Esto precisamente es lo que es la verdadera hombría en su máxima expresión. Cuando tú asumes tu responsabilidad, cuando tú dices, el control de este hogar es mi responsabilidad, y entonces pagas el precio para hacerlo. Nunca debes renunciar a esa responsabilidad de pedirle a tu esposa, mi amor, ahora tú encárgate de guiar la familia. No le cedas a tu esposa la responsabilidad de tu hogar. No porque ella no puede, hermanos. Tenemos ejemplos de mujeres que se fajan bien su falda, ¿verdad? Y asumen el liderazgo y sacan adelante, hermanos, al hogar. Pero no es responsabilidad de ellos. Mis respetos para las hermanas, ¿verdad?, que asumen esto. Hoy tenemos, ¿por qué? Tenemos madres solteras, ¿verdad?, que tienen que asumir ese doble rol. Y qué bendición, pero qué tarea. Es realmente una tarea titánica, ser el rol de esposo y ser el rol de esposa o de papá y de mamá. Así que no estés pensando, ¿verdad?, que no va a poder. Claro, la mujer tiene la capacidad, pero no es a ella. ¿Entiende esto? No es a ella quien Dios le entregó el liderazgo, es a ti como varón. Y lamentablemente encontramos varones que toman el papel pasivo. Allá que ella lo haga, ¿verdad? Mientras él se sienta a ver la tele. Allá que ella decida, ¿verdad? No te atrevas a renunciar a un privilegio que Dios te dio. Esa es tu tarea, esa es mi tarea. Así que, resumiendo, ¿entendiste lo que es hombría? Es amar al sacrificio, aunque te duela pagar el precio. Eso es ser hombre. En nuestro tiempo se han desvirtuado los conceptos de hombría. Hoy pensamos que un hombre es aquel, ¿verdad?, que es así bien macho, a veces que sale así con esa actitud de yo todo lo puedo. Ser hombre, hermanos, implica tomar una responsabilidad, guiar un hogar, pagar con sacrificio, estar constantemente luchando para mantener a la familia cerca del Señor. Orar, doblar sus rodillas, para poder un día, cuando el Señor nos pida cuentas de nuestra responsabilidad, y poder decir, Señor, aquí, esta es la mujer que me diste. Esta es la mujer que con la ayuda tuya he logrado que sea ella. Por eso dice el texto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo. Aquí está implícito, hermanos,
el pecado del adulterio. No hay, hermanos, no hay oportunidad. Solamente una mujer, podíamos decir que el asunto está complicado, porque la tarea, hermanos, que tenemos no es nada sencilla. ¿Se acuerdan lo que dice el pasaje? Maridos, amen a sus esposas, y esposas, respeten a su esposo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué dice el Señor respeten a su esposo? Porque, hermano, la tarea que el Señor encomendó a su esposa, como hemos visto, es complicada, no es fácil, es difícil. Se necesita sacrificio, se necesita entrega, se necesita compromiso, y no muchos el día de hoy estamos logrando entender eso. Quizá por eso tampoco tenemos el respeto de nuestra esposa. ¿Cómo quiere usted respeto de su esposa si usted no está cumpliendo con el privilegio que el Señor le dio? Yo estoy seguro que cuando usted tiene un esposo de esa magnitud, que está cumpliendo cabalmente, hermanos, lo que le toca, no habrá esposa que ya sabe que me quiero divorciar. No habrá mujer que sabes que ya este hombre no me interesa. ¿Para qué quiero un hombre así? Usted dirá, Señor, gracias por este hombre, y con no lo cambio así por nada, ¿verdad? Como decía el Yoalí. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos divorcios y fracasos de matrimonios el día de hoy en nuestra sociedad? No es, hermanos, por la vida que nos ha tocado vivir, no es por las circunstancias, por las necesidades materiales. Hermanos, la razón es porque los varones estamos dejando de cumplir la tarea difícil, sí, complicada, sí, pero el gran privilegio que Dios nos dio de ser los guías espirituales de nuestra familia, los cuidadores de nuestra esposa. Y cuando el varón, hermanos, se olvida de esto, es muy fácil que la mujer, digamos, vale más sola que mal acompañada. Las mujeres pueden también llegar a cambiar, hermanos. Hay una historia del Antiguo Testamento. El rey David un día hizo un llamado cuando él estaba formando su ejército. Todavía andaba a salto de mata por la persecución de Saúl. Y dice que se juntaron con él 400 hombres. Pero las características que tenían estos hombres eran los endeudados, los oprimidos. ¿Y cuál era la otra característica? Los desalentados, ¿no? Pero total que era, diríamos, lo que llamaríamos un grupo de personas que nadie daba un peso por ellos. Ese es el ejército con el cual David inició. Pero ¿sabe qué? David, como un buen líder, con la ayuda de Dios, agarró a aquellos 400 desarrapados, ¿verdad? Y los transformó. E hizo de aquellos 400 hombres un ejército de élite, que en la Biblia se llama los valientes de David. Eran tan buenos estos hombres como soldados, ¿verdad? Después de estar desanimados, desalentados, endeudados, amargados, que un día ya, cuando eran esa clase de personas transformadas, diferentes,
estando cerca de Belén, donde nació David, dijo, ay, ¿qué me diera por tomar agua de allí del pozo de Belén, verdad? Y lo escucharon unos de sus soldados, y dice la palabra de Dios que interrumpieron, cruzaron las líneas del enemigo, porque allí estaba el enemigo en esa ciudad, y le trajeron agua para beber. Y le dijeron, aquí está, es agua del pozo de Belén. Y dice la Biblia que dijo David, ¿cómo he de beber, verdad, la sangre de mis hombres? Y entonces la derramó como un sacrificio para el Señor. Hasta ese punto logró el transformar a estos hombres con su liderazgo. Y quiero decirte que tu esposa ni es una desanimada, ni amargada, ni nada por el estilo. Así que tú puedes, con tu liderazgo, transformar a tu esposa en una mujer maravillosa con la ayuda de Dios. Puedes hacer de esa mujer una esposa amada, bendecida, maravillosa, protegida, que te respete y que te dé tu lugar en donde quiera que estés. Ahora, la pregunta, hermanos, para finalizar, ¿dónde están los hombres que espera el Señor? Si nos fijamos, no solamente aquí en la iglesia, en cualquier lugar, ¿verdad?, donde hay una iglesia donde se predica la palabra del Señor, usted va a encontrar más mujeres, menos hombres. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estamos renunciando, hermanos, a un privilegio único. Y así como Saúl allá en el Antiguo Testamento, hermanos, después de perder aquel privilegio de su primogenitura, con lágrimas, con ruegos, buscó recuperarlo. Muchos de nosotros, con lágrimas, con llanto, con lamento, queremos recuperar nuestro hogar, nuestra esposa, que renunciamos porque no valoramos el privilegio que Dios nos da. Así que, varón, te invito en esta mañana como varón en tu hogar. Y si no estás cumpliendo, si algo te ha faltado, quiero invitarte a que busques al Señor, le pidas su dirección y retomes de aquí en adelante. Todavía es tiempo de que puedas asumir ese liderazgo y manifiestes esa verdadera hombría de la cual el Señor te dotó a ti y a mí para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.